día de hoy vamos a aprender cómo realizar una evaluación en nuestra plataforma Moodle. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la página del colegio. Vamos a ingresar a la plataforma virtual y luego hacemos clic en nuestra aula virtual Moodle. Cada uno debe tener su nombre de usuario y contraseña, lo registra y vamos a ingresar. Luego de tener en la interfaz el inicio del curso, vamos a ingresar a mis clases y debo elegir el curso en el que voy a montar la evaluación. En este caso voy a hacerlo en 10º A. Vamos a recordar que siempre que vayamos a montar una información o una actividad en nuestra plataforma Moodle, debemos hacer exactamente el mismo proceso. Esto es independiente de la actividad que vayamos a montar, un foro, una etiqueta, un cuestionario, un archivo, una tarea, siempre vamos a hacer lo mismo. Luego de que tenemos nuestro curso abierto, vamos a seleccionar el periodo en el que vamos a realizar la actividad. En este caso vamos a ir al cuarto periodo. Luego de que vamos al periodo que hemos elegido, vamos a ingresar a la semana en la que vamos a realizar dicha actividad. Voy a elegir la semana número 9. Ya estoy en la semana que voy a utilizar para generar la evaluación. Luego de esto le digo activar edición. Vamos a mirar que cambia el color de la pestaña. Eso me indica que ya puedo empezar a ingresar actividades en esa semana determinada, y siempre me voy donde dice añadir una actividad o un recurso. Cada vez que hago clic acá se me va a desplegar una ventana con todas las herramientas que yo puedo utilizar para ingresar actividades en la plataforma Moodle. En este caso vamos a elegir la opción cuestionario. Si todos no saben cómo funciona la opción cuestionario, en la parte derecha de la pantalla les aparecerá una información sobre qué significa esa actividad en especial. Luego de que hemos seleccionado la opción cuestionario, decimos agregar. Inmediatamente se me va a generar la pestaña de edición para darle el nombre a la evaluación y cómo quiero que aparezca hacia los estudiantes. En este caso voy a escribir evaluación semestral tipo 1, química 10. Puedo hacer una descripción larga o una descripción corta dependiendo de lo que cada uno desee. Yo generalmente no coloco una descripción muy larga, simplemente escribo evaluación y luego me voy a la siguiente opción, que es la temporalización. En la temporalización vamos a encontrar las opciones en las que yo quiero que se abra el cuestionario, es decir, que quiero que mis estudiantes puedan ingresar al cuestionario en un día en especial, en una hora especial, y cuándo se cerrará el cuestionario. Esto lo vamos a habilitar siempre y cuando tengamos o queramos que nuestros estudiantes puedan ingresar a una hora y un tiempo determinado. Si nos es indiferente el momento en el que el estudiante entre, porque no lo vamos a hacer como un tipo examen, sino un taller de repaso o una preparación previa para una evaluación, entonces pues lo dejamos deshabilitado y continuaremos con la edición de la evaluación. En este caso yo le voy a dar a habilitar tanto al abrir cuestionario como al cerrar cuestionario. Voy a ponerlo para una fecha, supongamos 21, vamos a cambiarlo, pongamos 9 de noviembre, supongamos que ese será el día en que presentan mis estudiantes la prueba. Le voy a dar el mismo día para cerrarlo, pues porque obviamente será una prueba de periodo, entonces no podrá estar abierta mucho tiempo.
y le puedo dar una hora especial para que se abra. En este caso vamos a asumir que el grado décimo presentará la prueba a las 7 de la mañana y quiero que se acabe a las 8:30 de la mañana. Eso significa que mis estudiantes tendrán 1 hora y 30 minutos para resolver el examen. Si yo deseo que al estudiante en la evaluación le aparezca el tiempo determinado que tiene para resolver la prueba, entonces puedo habilitar el límite de tiempo. Y voy a decir que es 90 minutos. Ahora, él me da una opción. Cuando yo activo el límite de tiempo, me da la opción de qué sucede si se acaba el tiempo y el estudiante no ha terminado la prueba. Generalmente yo lo dejo en la opción que está predeterminada, que es el envío se realiza automáticamente. Si por alguna razón quiero que mis estudiantes puedan tomarse el tiempo para enviar el cuestionario, así se haya terminado el tiempo, entonces puedo elegir la opción de hay un periodo de gracia para evitar el cuestionario, pero no para responder más preguntas, o puedo cerrar el cuestionario de manera que el estudiante tenga que enviarlo antes de que se acabe la prueba. Yo sugiero generalmente dejarlo en que el envío se realice automáticamente. Luego tenemos periodo de gracia para el envío. ¿Esto qué significa? Si yo quiero que mis estudiantes no envíen la evaluación inmediatamente, sino que tengan un tiempo prudente para hacerlo después de que se ha acabado el tiempo. Generalmente nosotros no utilizamos esta situación, pues porque obviamente es una evaluación. Luego vamos a la siguiente opción, que es calificación. Esta categoría de calificación está dada desde el administrador, por lo tanto nosotros no tenemos opción de modificarla, pero sí nos debemos ir a intentos permitidos. Siempre debemos revisar cuántos intentos vamos a permitir que se realicen con la prueba. Generalmente, cuando es una prueba de periodo o una evaluación importante para nuestra asignatura, solamente debemos dar un intento. Es posible que podamos dar más de un intento si queremos, por ejemplo, que nuestros estudiantes, cuando ya hayan presentado la prueba, puedan volver a entrar para repasar. Es decir, esto significa liberar el cuestionario para que ellos puedan hacer su repaso tranquilamente sin límites de intento. Podemos dar varios intentos o simplemente dejarlo sin límite. En este caso, como es una prueba de periodo, pues solamente le vamos a permitir un intento. El método de calificación también es un método, es una opción que se organiza desde la administración y nosotros no tenemos acceso a esto. Bien, en el esquema vamos a trabajar cómo van a salir las preguntas. Es decir, si quiero que sean preguntas al azar o tal como se van a mostrar cuando yo las estoy ingresando al cuestionario. Es decir, si yo las dejo tal como se muestran en la pantalla de edición, me van a aparecer las preguntas tal y cual como yo las ingresé en el examen. La pregunta 1 siempre será la pregunta 1 para todos, la pregunta 2 siempre será la pregunta 2 para todos y así sucesivamente. Cuando yo le doy la opción presentadas al azar, esto me permite que el sistema intercambie el número de las preguntas y el orden en el que van a aparecer a un estudiante. Es decir, para el estudiante número 1 puede que la pregunta 10 de mi cuestionario sea la pregunta 1 para él, es decir, la que aparezca primero, pero para el estudiante 2 esa misma pregunta puede aparecerle en el punto número 20. Esto me permite evitar la cuestión del fraude en los estudiantes cuando realizan la actividad. ¿Cómo van a aparecer las preguntas en el cuestionario? Cuando decimos cada pregunta, significa que cada vez que el estudiante de responder le va a aparecer siguiente una pregunta nueva y así sucesivamente. También podemos seleccionar
Que aparezcan las 25 preguntas de una vez significa que el estudiante tendrá que bajar la pantalla para ir avanzando en la evaluación. Como sugerencia, como es una pregunta de periodo, como es una evaluación de periodo, se sugiere dejar cada pregunta, es decir, que salga una pregunta por pantallazo. Ahora vamos a mirar el comportamiento de las preguntas. Cuando colocamos ordenadas al azar las respuestas, significa que para un estudiante en una misma pregunta, la opción correcta puede estar en el numeral A y para el otro estudiante en esa misma pregunta puede estar en la letra B, C o D. Entonces se sugiere que haya un ordenamiento al azar de preguntas y obviamente de respuestas. Esta retroalimentación diferida nos indica que cuando el estudiante responde una pregunta, puede suceder que inmediatamente, en el caso del modo adaptativo, que inmediatamente le aparezca si la respuesta está correcta o no. Como sugerencia, generalmente se coloca retroalimentación diferida, es decir, solo le aparecerá si está correcta o no cuando el estudiante ha terminado completamente toda la evaluación. Otra opción es la apariencia. Esta es muy importante, sobre todo cuando yo quiero limitar la cantidad de decimales en la calificación. Generalmente nosotros calificamos con con un decimal, por lo tanto, pues obviamente elegimos uno solo. Es decir, al estudiante cuando termine su evaluación le aparecerá su nota en 3,9, 2,5, 4,8, no 4,25 o 3,98, porque esto pues generalmente puede generar algunas dificultades en los estudiantes a la hora de la calificación. De ahí en adelante ya no es necesario revisar ninguna otra opción, excepto si ustedes desean hacer una retroalimentación por pregunta, pero eso pues ya lo veremos más adelante. Luego de que ya tenemos todas estas opciones organizadas, simplemente le damos guardar cambio y mostrar. Cuando hacemos esto, nos aparece esta pantalla donde nos hace un resumen de cómo se va a presentar el examen hacia los muchachos y qué opciones hemos elegido. En este caso tenemos un intento permitido, estará cerrado hasta el lunes 9 de noviembre a las 7 de la mañana, se abrirá este día y se cerrará ese mismo día a las 8:30 de la mañana y tiene como límite de tiempo 1 hora y 30 minutos. Luego de eso nos dice que aún no se han agregado preguntas. Entonces, yo puedo dejar así tal cual como está mi cuestionario porque pues no quiero hacer las preguntas en este momento. Yo le puedo decir volver al curso y en la semana ya me aparecerá la evaluación. Ahora, supongamos que quiero entonces ingresar nuevamente a editar el examen para poder agregar preguntas. Me voy entonces a editar ajustes, ya tengo todo seleccionado, le digo guardar cambios y mostrar y me voy a editar cuestionario. Bien, algo importante que no se nos puede olvidar cada vez que vayamos a hacer una actividad en nuestro colegio. Generalmente nosotros calificamos de 1 a 5. Por lo tanto, siempre debemos fijarnos en este espacio, en el lado derecho de su pantalla, donde tenemos calificación máxima. Siempre vamos a colocar 5.0 porque esa es la máxima nota que nosotros asignamos en una actividad en la institución. Entonces hacemos el cambio de lo que tenemos allí y le damos guardar. Así vamos a garantizar que la calificación esté en la escala que nuestra institución tiene establecida. Luego de eso nos vamos a la opción agregar y nos abren tres opciones: una nueva pregunta,
es porque yo apenas voy a desarrollar la pregunta, la voy a redactar y la voy a guardar para este cuestionario en especial, o del banco de preguntas si ya he metido preguntas en otras evaluaciones y quiero seleccionar 2 o 3 para este examen. En este caso, como es una evaluación semestral, voy a empezar con las preguntas para el cuarto periodo, por lo tanto le digo agregar pregunta nueva. Inmediatamente le doy esta opción, me abre una ventana que dice que puedo elegir el tipo de pregunta. La plataforma Moodle nos presenta varios tipos de preguntas que podemos agregar. Usted puede agregar una pregunta calculada, esto sobre todo es para el área de matemáticas, calculada de opción múltiple, que también se aplica para ellos, calculada simple, emparejamiento aleatorio, una pregunta tipo ensayo, que es las que permiten que los estudiantes digiten una respuesta. Esta se utilizaría más que todo para las preguntas abiertas que utilizamos en nuestro cuestionario. Una pregunta numérica, opción múltiple, respuesta corta. Esta respuesta corta implica que el estudiante pueda ingresar una o dos palabras o un número en especial después de haber hecho una operación matemática. Respuestas anidadas y verdadero o falso. En este caso, como nuestra evaluación lo exige, siempre la vamos a utilizar como opción múltiple. Es importante recordar que cuando vamos a hacer una evaluación, que no necesariamente es nuestra evaluación de periodo, podemos utilizar cualquier tipo de estas preguntas en un mismo examen. Es decir, si yo voy a hacer una evaluación de 15 preguntas, puedo tener una pregunta abierta, 3 preguntas de opción múltiple, una pregunta de respuesta corta, un emparejamiento, todas en un mismo examen. Pero volvemos a nuestro caso especial, que es opción múltiple, y le damos agregar. Aquí nos aparece el nombre de la pregunta. Esta es una cuestión fundamental para nuestra evaluación. Es muy importante que nosotros le demos un nombre específico a la pregunta que vamos a utilizar en nuestra prueba, porque seguramente más adelante podremos utilizar esa misma pregunta para otra evaluación o para, no sé, ubicarla nuevamente en una prueba que vamos a hacer en otro año o en otro periodo o con otros estudiantes. Entonces es muy importante poder identificar el tipo de pregunta y a qué prueba corresponde. Como sugerencia, podemos hacer o agregar un código para esa pregunta. En este caso yo la voy a nombrar como la pregunta número 1 de la evaluación semestral del grado 10º. Perdón, aquí voy a agregar semestral 2, ¿sí? Porque en el periodo tenemos 2 bimestrales y 2 semestrales. Entonces esta será la pregunta número 1 del semestral 2 del grado 10º. Así puedo ir nombrando cada pregunta a medida que la voy agregando en el cuestionario. Puedo agregar luego más adelante la pregunta 2 del semestral 2 del grado 10º y así sucesivamente. Esto me va a permitir identificar esta pregunta dentro del banco de preguntas del grado 10º. Ahora, aquí donde dice enunciado de la pregunta, pues es el lugar en el que yo voy a redactar la información para la prueba. Entonces, vamos a ingresar cualquier pregunta. Entonces aquí doy la opción de pregunta. Obviamente pues nosotros haremos una redacción un poco más completa de
del tipo de pregunta que vamos a usar. Esta la estoy haciendo solo como ejemplo para la prueba. Entonces escribo: la fórmula para la concentración de soluciones en la que se emplea el número de moles es, y de una vez me vengo a las opciones de respuesta. En este caso tengo elección 1, elección 2, elección 3, elección 4. Y hay una elección 5. Esto no significa que yo tenga que utilizar las 5 opciones de respuesta. Yo solamente puedo dejar ABC o ABCD, o pues según el caso puedo utilizar ABCDE. ¿Sí? Por el hecho de que esté esta opción 5 no significa que tenga que ser utilizada. Entonces, importante, siempre que vamos a colocar nuestras opciones de respuesta, no vamos a escribir A punto o A paréntesis, no. ¿Por qué? Porque el mismo programa es el que le da la letra a la respuesta. Entonces, si nosotros colocamos una A o una B o una C, pues obviamente el programa va a aparecer AC, porque vamos a tener respuestas aleatorias. Entonces me va a aparecer la A del programa más la C que yo le acabo de poner a la respuesta más la respuesta. Entonces la idea es nunca colocar la letra de la opción de respuesta. Simplemente de una vez escribo la respuesta. En este caso voy a escribir molaridad partes por millón porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Entonces la ponemos con mayúscula inicial siempre, porque la opción de aquí podemos tener cómo queremos que aparezcan las elecciones, es decir, las opciones de respuesta. Puedo tener todas con minúscula, todas con mayúscula, con letras, pero pues generalmente lo hacemos con opciones de minúsculas. Luego de haber ingresado las 4 opciones, yo debo elegir cuál es la respuesta correcta. Para eso voy donde he agregado la respuesta. No importa que siempre pongamos la respuesta correcta en la A o que siempre la pongamos en la B o así sucesivamente, porque recordemos que vamos a tener respuestas aleatorias. Para mí, en este caso, la opción correcta es la primera, por lo tanto, a esa pregunta, a esa respuesta, es a la que le doy un valor del 100%. Luego de esto ya tengo terminada mi primera pregunta y le digo guardar cambios. Aquí ya me aparece mi primera pregunta. Quiero agregar una pregunta nueva. Entonces nuevamente me voy a agregar una nueva pregunta y hago el mismo proceso. Pero resulta que yo quiero utilizar del banco de preguntas una pregunta que ya tengo realizada. Entonces me vengo a donde dice del banco de preguntas, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo. Estas son las preguntas que se ingresaron para la bimestral del tercer periodo y yo quiero agregar una de esas preguntas. Entonces vamos a mirar que funciona lo que les acabo de explicar de la codificación de las preguntas. Yo puedo identificar esta pregunta, la primera, que es la que acabo de ingresar al cuestionario, se me va a ir inmediatamente por ella sola al banco de preguntas. Entonces, si yo no tuviera codificadas mis preguntas, podría perderme en cuál pregunta voy a seleccionar. En el cuestionario de la evaluación del tercer periodo yo coloqué el código bimestral décimo 3A, bimestral décimo, es decir, que era del tercer periodo, ¿cierto? Entonces yo puedo elegir cualquiera de ellas, ¿sí? Entonces yo puedo colocar esta pregunta o puedo seleccionar cualquiera. Digamos que voy a seleccionar
3 preguntas de estas que ya tenía en mi banco de datos y le digo añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Aquí me van a aparecer entonces tal cual con el código que se habían asignado al principio de esas preguntas del tercer periodo, y me va a aparecer la pregunta que acabo de agregar para el cuarto periodo. Supongamos que ya he terminado todo mi examen. Yo le digo nuevamente guardar y eso es todo. Me voy para mis clases, quiero mirar cómo quedó mi evaluación. Me voy para mis clases, selecciono décimo A y quiero ver mi examen. ¿Sí? Obviamente, como nosotros somos los creadores de la evaluación, pues podremos ver el cuestionario las veces que sea necesario. Nuestros estudiantes no podrán ver el cuestionario sino hasta el día que este sea habilitado. Me voy para previsualizar el cuestionario ahora, comenzar el intento y ya me aparece mi primera pregunta. Vamos a observar que yo no le di ninguna opción de respuesta, es el programa quien me genera inmediatamente la opción. Yo selecciono cualquier opción y el estudiante hace en siguiente. Le aparece la segunda pregunta con las opciones de respuesta. Vamos a mirar algo muy importante en este caso. Esta pregunta, por ejemplo, fue copiada y pegada de un archivo de Word, porque también tenemos esa opción, meternos a un archivo de Word y copiar y pegar. Pero suele suceder que nos podemos traer el código un poco contaminado del Word. Entonces, para que evitemos que salga con esos espacios entre las respuestas y todo esto, entonces nos podemos venir a la opción de respuesta y aquí en este cuadrito donde dice mostrar más botones, voy a hacer clic en este botón. Todo este código es con lo que se viene la opción del cortar y pegar del Word a nuestro sistema. Como solamente yo tengo esta opción como respuesta, volvamos a mirar, miren que es benceno, C6H, bueno, entonces yo llego y simplemente todo lo que está antes del benceno lo voy a quitar y todo lo que está después del 2 lo voy a quitar. Lo mismo hago con cada opción y le digo guardar cambios. Esto solamente es necesario hacerlo si en el examen encuentro que se me está corriendo alguna opción, queda pues como salida del renglón, entonces puedo irme a editar. Le doy siguiente, miro mi siguiente pregunta, aquí está la que yo agregué, la fórmula para la concentración de soluciones en la que se emplea el número de moles es, entonces aquí están. Miren que yo no agregué la letra A, B, C o D, pero el programa pues me genera. Esta sería la última pregunta porque solamente tenemos 4 y cuando el estudiante finaliza, entonces le van a aparecer las opciones que él ha respondido y las que están sin responder. Entonces el estudiante puede volver al intento para buscar la pregunta, en este caso en la parte derecha de la pantalla van a encontrar la posibilidad de acceder nuevamente a las preguntas que están sin responder, responderlas y terminar el cuestionario. En algunos momentos se puede eliminar esta opción, es decir, que el estudiante no se pueda devolver a revisar sus preguntas, pero pues en nuestra experiencia piloto no tuvimos un buen resultado. Entonces la idea es que le permitamos a nuestros estudiantes acceder a las preguntas
sin responder o que él quiere revisar, porque muchas veces tenemos estudiantes muy juiciosos que primero revisan todo el examen y responden las preguntas que sí saben de una vez cuáles son y luego dejan el tiempo para aquellas con las que tienen dificultad. Entonces es importante darles esa opción. Además de eso, tenemos en la parte derecha, abajito de donde tenemos las opciones de pregunta, cuánto va corriendo del examen. Allí los estudiantes van a poder mirar y van a poder medir su tiempo con respecto a cómo van en la resolución de cada evaluación. Eso es todo por el momento, espero que sea de ayuda para ustedes y pues cualquier inquietud que tengan con respecto a cómo montar su evaluación o cualquier otro tipo de actividad en la plataforma Moodle, estoy a la orden. Les deseo un feliz día para todos y un abrazo. Hasta pronto.